otras cosas, de duchas, entre otras. Muchas y duchas. En fin, sí, le podemos poner humor, pero es papelonesco y merece que lo conversemos. Pero antes, una situación que tiene en vilo a muchos maestros y a muchos también defensores de derechos humanos que entienden que se cometió aquí una injusticia. ¿De qué estamos hablando? ¿Se acuerdan del episodio de los 14 docentes que fueron separados del cargo, tenidos a medio sueldo y de hecho sumariados en el liceo número 1 de San José, acusados de hacer proselitismo, porque se habían sacado unas fotografías con propaganda de No a la LUC, ¿no? Bueno, perdón. Propaganda de Vivir sin Miedo. De Vivir sin Miedo. Vivir sin Miedo. Estamos hablando de 2019, es verdad. Bueno, ¿cómo evolucionó el caso? Después fueron restituidos, pero paralelamente, jurídica de ANEP entendió que había que destituir un par de funcionarios. Claro, ¿qué dicen los sindicatos? Para ellos esto es un caso absolutamente claro de persecución sindical. ¿Que da para debatirlo y conversarlo? Seguramente. Lo cierto es que por ahora lo que se plantea FENAPES, que es la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, es presentar una denuncia, de hecho una diversidad de denuncias, ante la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CID. Obviamente esto está tomando una envergadura muy importante. Lo amerita, corresponde, es justo. Bien, tenemos una telefónica en este momento con Juan Gavito, consejero de ANEP. ¿Cómo le va? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes para usted, gracias por su tiempo. Bueno, ¿cómo entiende que ha evolucionado este caso? Que podría haber quedado tal vez más acotado o circunscrito a la situación y ya está tomando ribetes internacionales. Bueno, en lo que corresponde al nivel institucional, sí, ha evolucionado como tenía que evolucionar, en el sentido de que hay normas de fondo y normas de procedimiento que son las mismas que se vienen aplicando en ANEP y en el Uruguay hace muchos años. O sea, la prohibición de hacer proselitismo de cualquier especie en los lugares de trabajo rige en el Uruguay desde la Constitución de 1934. O sea que vamos rumbo a los 100 años, si llegamos al 34. Este mismo concepto trasladado al Estatuto del Funcionario Docente tiene ya 30 años. Y en cuanto al procedimiento, es el que todos conocemos, ¿verdad? Hay una situación con apariencia irregular, se hace primero una investigación administrativa, después un sumario, en ese sumario se dan todas las garantías del debido proceso, y el instructor o los instructores, porque pueden ser más de uno según la cantidad de expedientes, porque entiendo que son muchas personas, llegan a conclusiones. En aplicación del derecho, llegan a la conclusión de que fulanito de tal no tiene culpa ninguna y por lo tanto se archiva, fulanito de tal tiene culpa mediana y tendrá una sanción intermedia, o fulanito de tal tiene culpa grave, en cuyo caso propone la destitución. Por eso se archivan o desarchivan algunos expedientes. ¿Cómo? Por eso es que se desarchivan unos y otros no. No, eso no es así, ya sea lo que te estás refiriendo. El Consejo de Secundaria anterior tenía algunas denuncias y las archivó todas en paquete en base a un análisis político y no jurídico. Y lo que ocurrió en este caso es que la denunciante, que es la ex directora del liceo, en esta administración insistió con su denuncia. Y entonces el Consejo de Secundaria, luego Dirección General, no podía mirar para el costado, tenía que instruir esa denuncia. Entonces vuelvo al punto en donde estamos ahora. Parece ser, y digo parece ser porque nosotros no tenemos conocimiento oficial, que el abogado instructor comunicó al abogado defensor que hay una propuesta de destitución. Eso, si para es así, dos funcionarios, tengo entendido. Efectivamente, eso si es así, tiene que elevarse a la Dirección General de Secundaria, que lo evaluará, y en principio el 99% de los casos los consejos o los directores generales se ratifican, digamos, o se pliegan al criterio del instructor. Si es así, tendrá que proponer al Consejo Directivo Central esa máxima sanción. El Consejo Directivo Central
tendrá que consultar previamente a la Oficina Nacional del Servicio Civil, como pasa en el caso de cualquier otro procedimiento sumarial de cualquier funcionario en que vaya a haber destitución, volverá con el dictamen que dirá sí o dirá no, y en caso de que diga sí, el Consejo Directivo Central, que yo integro, recién ahí toma cartas en el asunto y resuelve. Después de eso, todavía el sumariado y eventualmente destituido tiene la posibilidad de un recurso administrativo. Después de eso tendrá la posibilidad de ir a un contencioso anulatorio en el Tribunal de lo Contencioso. De modo que este salto, digamos, hacia afuera, la OIT, organismos internacionales y demás, a mí me parece un poquito apresurado, pero está en el derecho de quien lo quiera promover. Sí, pues es que de hecho la convicción de que esto es persecución sindical es anterior a la evolución, ya nomás con la señalización de los 14 docentes en el liceo arrancó el concepto de persecución sindical, ¿no? En realidad, sin perjuicio de que vamos a tener que ver el expediente, por lo que ha trascendido a través de la prensa, sí. Y por cierto, lo que ha trascendido a través de la prensa no proviene del organismo, sino que proviene de los propios interesados o su sindicato. El origen de esto, como ustedes aclararon al comienzo, no tiene que ver con la actividad funcional, o sea, no se estaba ante una reivindicación salarial, de condiciones de trabajo, de marco jurídico, sino opinando sobre una cuestión política que el país debatía en ese momento, que era una reforma constitucional para de alguna forma cambiar el marco penal. Y eso sí da la impresión de que es proselitismo. El proselitismo puede ser político, puede ser religioso, puede ser de cualquier otra índole. Y eso es lo que está prohibido por la Constitución y no hay ninguna innovación en este aspecto porque, ya digo, son normas que rigen desde hace muchísimo tiempo. Bien, ¿hay alguna instancia de negociación que haya quedado abierta o este salto a la OIT y a la CID justamente voló los puentes? No, a nosotros o a mí en lo personal no me cambia nada, o sea, eso tienen toda la libertad de acudir ante quien fuere. Negociación no porque, insisto, no se trata de una cuestión que invada el fuero sindical, o sea, no es una cuestión colectiva, es una cuestión de conductas que se apartaron de lo debido y que el estatuto desde hace más de 30 años dice que es una falta grave. Eso lo habrá juzgado la jurídica de secundaria, es lo que nos va a llegar a nosotros. Pero quiero decir en este caso que no solo son las mismas normas que rigen desde hace mucho tiempo, sino que son los mismos técnicos. O sea, no es que secundaria contrató un abogado particular para que instruyera este sumario. Son los mismos funcionarios que instruyen todos los sumarios de secundaria, muchos de ellos funcionarios desde hace tiempo y otros desde no hace tanto tiempo, y son los mismos que, según ha trascendido también a través de la prensa, en el caso de otros docentes, dijeron que no tenían culpa porque analizaron los hechos y los hechos eran diferentes. De modo que creo yo que un análisis sereno debería conducir a lo siguiente. Si tenemos un Estado de Derecho y tenemos normas, tenemos que acatarlas. Y en segundo lugar, si aceptamos las reglas de juego y aceptamos la idoneidad de los funcionarios técnicos, tenemos que confiar en esos funcionarios técnicos, que por otra parte me consta que también son agremiados. Entonces, me parece que eso de que yo interpreto el reglamento según cómo me va en el partido, no es demasiado no es demasiado conducente a lo que todos quisiéramos, que es el bien de la educación. Está claro. Gabito, muchísimas gracias por su tiempo. A las órdenes. Muchas gracias. ¿Por qué creen entonces ustedes que FENAPES tiene esta actitud tan de tanta batalla en este caso puntual? ¿Qué pensás, Pepe? Bueno, me parece un tema por demás sensible, teniendo en cuenta cómo se viene desarrollando desde el día 1 y a lo que estamos llegando en este momento, ¿no? Para el análisis, primero lo objetivo, lo que acaba de decir Gabito, parece no estar cerrada todavía la vía administrativa, si bien está claro que la tendencia, por lo que él mismo dijo, el 99% de los casos que son llevados al seno del CODICEM, más allá de que después los tenga que elevar a la Oficina Nacional del Servicio Civil tratándose de un funcionario público, todo indica que si la instrucción va en ese camino, la misma sea aceptada. Y me parece que allí puede estar la cuestión. Me parece una medida bastante dura, la de la destitución, o sea, de quedarse sin trabajo
en este caso estos docentes, como también me parece muy extrema la medida de recurrir ante organismos internacionales, el caso de la OIT, por ejemplo. Pero ¿cuál sería la argumentación, en realidad, si la norma es clara y se incumple la norma, o se incurre en el incumplimiento de la norma? Bueno, creo que el tema de fondo acá es la violación de la laicidad. Y para los docentes no la violaron porque no estaban adentro de una institución y estaban haciendo uso de su libertad de expresión. Y lo que es la instrucción entiende que sí hubo una violación de la laicidad. Me parece que ese es el nudo que nos tiene atados desde hace tiempo, porque en algún momento cuando tratamos el tema, yo lo manifesté. Si esto ocurrió adentro de una institución, los docentes incurren en un error, no tendrían que haberlo hecho. Si esto no ocurrió en la institución, están en todo derecho de expresarse, más allá de que te guste o no te guste. Bien, por acá, Ale. No, quería conversar hacer memoria en voz alta con los compañeros, con Pepe en particular, porque el acontecimiento creo que está fuera de discusión, la fotografía, ¿no? Estamos hablando de la fotografía, aquella donde docentes se toman una fotografía detrás o con una consigna en reprobación de la propuesta de reforma constitucional, ¿no? Sí, Vivir sin miedo, 2019. Ese es el asunto. De cara a la consulta popular que se produce, esto me parece que es interesante recordarlo, a una consulta popular a propósito de reformar la Constitución que se produce en el mismo momento de las elecciones, pero que en realidad está bajo otra lógica, no una lógica político-partidaria, ¿no es cierto? Absolutamente. Lo que no significa que haya distintos partidos, distintos políticos que apoyen o no la iniciativa. Asunto para el cual, por otra parte, el cuerpo electoral del Uruguay está por demás acostumbrado, ¿no? Son relativamente frecuentes que en el marco de las elecciones nacionales haya a su vez una consulta a la ciudadanía en el marco de una posible reforma constitucional, que además ocurre muchas veces, atraviesa horizontalmente el espectro político, no necesariamente con unanimidades, ¿no? La baja, por ejemplo, de la imputabilidad por decir algo que ahora me viene a la cabeza. Lo que creo que lo que no hay duda, me parece que la fotografía fue tomada dentro del liceo, sobre eso me parece que no hay ninguna duda. Ayúdenme ustedes si eso está en consideración. Hay una dentro y otra afuera. Bien. En todo O sea que lo de que es afuera ya no corre. No, pero estuvieron en todo adentro con los carteles. Claro, me parece que yo no tengo dudas. Sin embargo, yo soy de los que entiende que no se viola la laicidad y justamente me amparo. Por eso entiendo que es rico eso de que es discutible. Pero si es discutible, ¿verdad? Es decir, alguien lo puede ver de una manera y alguien lo puede ver de otra. Y cito lo que seguramente todos tenemos a mano: los funcionarios están al servicio de la nación y no de una fracción política. En los lugares y las horas de trabajo queda prohibida toda actividad ajena a la función. Y en ese sentido creo que era claro que no estaban ni en horas de trabajo, ni había chiquilines, el famoso asunto. Por lo tanto, desde ese lugar me parece que es pertinente. No por el contenido de lo que abrazaban, sino por el horario. Claro, no, sí, porque no estaban trabajando. Estaban en el lugar de trabajo, pero no trabajando tal como dice, como reza el artículo constitucional. Sobre ese lugar, en lo que a mí refiere, no entiendo que se viole la laicidad. Del mismo modo que no se viola cuando porque se habla de fracciones políticas en un momento, justamente es muy común, no somos ningunos chiquilines, pero todos más o menos tenemos memoria de qué nos pasaba. Bueno, muchos estudiamos bajo dictadura, pero ya en la recuperación democrática alguno podrá recordar, o antes, si alguien estudió antes de que se produjera el golpe de Estado, que es común que en la sala de profesores los profesores tengan, desde la perspectiva gremial, distintas posiciones, legítimas todas, viva la libertad, a propósito de asuntos que no necesariamente responden, repito, a una lógica político-partidaria. Y en ese sentido también es común que los chiquilines, cuando van a buscar el mapa, cuando van a estar, también lo ven. Así que me parece que deberíamos aplacarnos un poco en la idea, esta es mi opinión, pero por supuesto hay otras, claro, aplacarnos en la idea de que, ojo con creer que la laicidad es igual al secreto de las ideas. Las personas tienen ideas, son públicas, qué sé yo. Robert Silva, todos lo conocemos, fue candidato a la vicepresidencia de la República, ¿no? Así que sobre eso lo que no puede ocurrir nunca, en ningún caso, es usar la posición de autoridad para de alguna manera sugerir determinada idea de carácter político partidario. Bien, pero cuando un docente expresa su idea política partidaria, por el mero hecho de ser el docente, ¿no se infiere autoridad? No. Sí, por eso, pero no creo que aplique al caso, que es una fotografía donde no había chiquilines, ¿no? A ver. Bueno, yo tengo una mirada bastante diferente al tema.
Me apoyo en parte en lo que dijo Alejandro, lo que dijo Pepe respecto del tema de la laicidad, pero acá no estamos frente a un caso jurídicamente de laicidad. O sea, la laicidad en el ordenamiento jurídico uruguayo está de alguna manera estipulada en la ley de educación. Acá se habla de proselitismo. Acá es una obligación, un deber constitucional de no proselitismo. Entonces, los constitucionalistas lo que hacen es ir justamente al sentido lógico y literal del término proselitismo para saber el buscar adhesiones para una causa. Esa es la prohibición que tienen los docentes, y si después complementamos esta interpretación con lo que son los ordenamientos y las reglamentaciones respecto de la vida de los docentes, en muchos sentidos es docente las 24 horas del día. Y esta es una obligación muy importante. No es la obligación de la laicidad en cuanto a ofrecer el panorama completo de todas las ideas filosóficas, religiosas. No. Acá estamos hablando de otro concepto primo hermano a la laicidad, pero no precisamente de laicidad, que es el deber de no proselitismo, que está claramente regulado en el artículo 58 de la Constitución. Eso es lo que teóricamente se estaría violando. Yo quiero decir algo más. Quiero decir, como lo dijo recién el consejero, de que todo esto estamos opinando sobre el supuesto caso de que el día de mañana haya una resolución de destitución. Lo único que sabemos, yo creo que ni Gavito, ni Robert Silva, ni ninguna autoridad de la educación uruguaya, ni el ministro, hoy deberían formalmente conocer lo que opinó la sala de abogados. La sala de abogados teóricamente le dio vista a los interesados, y a partir de esa vista que se le dio a los interesados es que hoy, por trascendido, sabemos que podría caber. Te voy a leer claramente lo que dice el diario El País. Un informe de jurídica al que accedieron los acusados recomendaba la destitución de 2 de las funcionarias. O sea, lo que tenemos es ese trascendido, yo lo doy por válido, pero estamos muy lejos de una decisión, bueno, es lo que decía Gavito autoridad, hoy, ¿no? Y muy lejos de una decisión final, porque además a esas personas le corresponde una cantidad de derechos en el mundo del derecho administrativo para defender o proteger sus derechos como educadores. Bien. Ahora, yo estoy en clara consonancia, digamos, con que acá pudo haber habido una violación. Ahora, tengo algunas dudas respecto del procedimiento, y tengo algunas dudas también respecto de lo que se está diluyendo en el tiempo, lo que sería la sanción. Estas personas ya tuvieron una sanción precautoria, si se quiere, que fue retuvieron el salario. Retuvieron el salario, entonces lo que sea. Todo eso para mí me genera alguna duda respecto a si esto no se está trasladando demasiado en el tiempo. ¿Agrandando? Y creo que también está agrandado y sobredimensionado. ¿La reacción de FENAPES? La reacción de FENAPES, porque estoy seguro de que la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, cuando analice toda esta situación y todo el expediente, no va a poder nadie probar de que acá se trata de un caso de persecución sindical. Acá hay un caso claramente de violación de la Constitución que podrá tener sus matices y podrá tener también sus defensas. Pero no está en juego acá un ataque de la administración contra una organización sindical. Lo que está en juego es determinar si se violó o no la Constitución en el caso de 2 personas. ¿Qué está en juego para vos? Bueno, primero yo voy a recordar, como dice Campoamor, todo según el color del cristal con que se mira, y voy a recordarle a la ciudadanía que estas personas fueron denunciadas y su caso fue desarchivado por la directora Arnejo, jubilada en ese momento ya, y la doctora Arnejo tendría que explicar si ella no hizo uso del proselitismo cuando concurrió a una charla con Luis Lacalle Pou y con Javier García, con un grupo de estudiantes a los que no solo convocó, sino que los acompañó con la subdirectora en el año 2012. Es decir, una persona que trabaja con los estudiantes y los lleva a una charla política, que precisamente la daban Luis Lacalle Pou, que estaba haciendo su campaña sobre candidatura a la presidencia, y Javier García, esa persona que sí hizo proselitismo con esos alumnos, acusa a docentes que se sacaron una foto sin que estuvieran presente nadie. El lugar estaba vacío, sobre un tema que tenía que ver con
el derecho penal, llamémosle, o cómo cambiar la Constitución sobre el tema que involucraba a toda la sociedad y que, repito, no era político partidario porque ahí todas las personas votaron cruzado. Es más, esa reforma no salió, es decir, la ciudadanía votó por no. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿cómo se juzga a estos docentes que todo el mundo reaccionó y dijo que eran excelentes docentes, acusándolos de proselitismo, el 25 de febrero tomando la decisión que no dictaran clases, dejando sin profesores al alumnado, y se les plantea no solamente la retención del salario, sino además que ahora se está hablando hasta de una destitución? ¿Y cómo se juzga con otro lente, diríamos, a esta persona que fue la denunciante, que en realidad sí hizo proselitismo con la subdirectora, convocando y acompañando? Y todavía contesta cuando le hacen la entrevista, en realidad estuvimos solamente 1 hora, hasta las 9. Convocó y ella admite que sí, que llevó y convocó y acompañó a los estudiantes a esta charla política. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿estamos o no estamos ante una, yo diría, diferente vara para medir las cosas, pero bastante diferente? Y a eso agrego otra cosa. Esta persona acusa de amiguismo a un consejo que era un consejo pluripartidario, porque ahí estaban representados los docentes, estamos hablando del consejo anterior, no el actual que lo ocupa Betty Cherno y que solamente es única directora. Bien. Estamos hablando de un consejo en el que estaba el propio Robert Silva integrando el consejo y había delegados docentes. Retomamos esto después de la pausa, Selvita. Bueno. Les recuerdo que está la coloración premium de